Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén viendo este video. ¿Sí? Hace mucho tiempo que no hago un video para YouTube, y en especial para Torre Blanca, para la escuela de Torre y los socios del club. Este video también va a estar en mi canal de YouTube. Bueno, en este video les voy a hablar de cómo escribimos nuestras partidas de ajedrez, cómo las anotamos, ¿sí? Y qué sistema utilizamos para anotar las partidas de ajedrez, ¿sí? Hay varios sistemas, ¿sí? Y hay un sistema en particular que es el que hoy en día está como el único sistema que se utiliza, ¿sí? Que es el sistema algebraico, ¿sí? Este sistema de coordenadas, ¿sí? este, Funciona de la siguiente manera, ¿sí? Voy a acá poner una imagen, ¿sí? Bien, acá tenemos un tablero, ¿sí? Y tenemos las letras de la A a la H, ¿sí? Y del 1 al 8, ¿sí? Las piezas blancas se ubican siempre, por regla general, en todos los libros, en la parte inferior, ¿sí? ¿No? Desde A1 hasta H1, desde A2 a H2, ¿sí? Y las piezas negras en la parte superior. Fíjense que cada cuadrado, cada casilla del tablero tiene su nombre y apellido. Yo le llamo nombre y apellido. Por ejemplo, acá abajo donde estaría la torre, el nombre es A, ¿sí? Y el apellido es 1, ¿sí? Nombre y apellido de esta casilla es A1 y hay solamente un A1 en el tablero, no hay más que uno solo, ¿sí? Si yo quiero ir, por ejemplo, a la casilla que es muy importante, donde hay muchos ataques, ¿sí? Que es F7, ¿no? Bueno, la busco F7. El nombre de la casilla es F, ¿no? Vamos por la columna F y 7, ¿no? Ahí tengo F7. Para cada casilla hay un nombre y un apellido. No importa si nos sentamos a jugar del lado de las negras. Si yo me siento del lado de las negras a jugar, ¿sí? Si yo me siento del lado de las negras a jugar, va a pasar lo mismo, ¿no? Fíjense, si yo estoy del lado de las negras, voy a ver H8 de este lado va a ser igual que si me siento del otro lado, ¿no? Las piezas blancas siempre van a estar acá, las piezas negras siempre van a estar ahí, ¿sí? No me importa dónde esté en el tablero, donde me siente yo, todos van a ver el tablero igual que yo, ¿sí? Bueno, vamos a quitar este tablero, ¿sí? Ahí va. Y vamos a ver una partida, ¿no? O sea, acá tenemos el tablero de ajedrez con todas las piezas y como ustedes podrán ver tengo debajo acá donde serían las columnas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G y H, como vimos antes, ¿sí? Y del 1 al 8, ¿no? Siempre cuando ustedes coloquen el tablero en sus casas, el cuadro blanco va a la derecha del jugador que lleva las blancas, ¿sí? El cuadro H1, ¿no? Que va donde están las blancas, siempre tiene que ser de color blanco, ¿sí? Hay que colocar bien el tablero. Cuadro H1 siempre es blanco, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, vamos a pasar una partida que tengo acá anotada, una partida cortita, para que veamos cómo se anota el ajedrez. Ya sabemos las coordenadas, que cada casilla del tablero tiene su nombre y apellido. Ahora vamos a ver cómo anotamos las partidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la jugada 1, acá me dice que, bueno, como siempre ustedes sabrán, empiezan a jugar las piezas blancas y me dice E4. Como no dice, no dice nada más que E4, no tiene ninguna pieza, fíjense que no hay ninguna pieza, sabemos por regla general que es un movimiento de peón, ¿sí? Cuando no tiene nada es un movimiento de peón. E4 es este movimiento de peón. Lo mismo que pasa, ahora le toca jugar a las piezas negras, fíjense en la jugada 1 de las negras, E5, ¿no? Jugada 2, vamos a la jugada 2, me dice caballo F3, ¿no? La C mayúscula indica que es una pieza, F3 es la casilla, el destinatario, ¿no? A dónde va la pieza, ¿no? Entonces caballo F3, ¿no? El caballo que está acá es el único que puede llegar a F3, por eso la C mayúscula, ¿no? Caballo C6, C mayúscula de vuelta y en minúscula C6, que es esta casilla, caballo C6, ¿no? Ahora es el movimiento de las negras. Vamos al movimiento de las blancas, alfil C4, ¿no? Como es una A mayúscula, es un movimiento de pieza, C4. Vemos acá que se movió el caballo, caballo D4, está en mayúscula,
caballo D4, ¿no? Caballo por E5, ahora hay una captura, ¿no? Cuando hay una captura se pone la pieza que se mueve y a dónde se mueve. Y en el medio ponemos que es un por, ¿no? Caballo por E5, ¿no? Hay algunos libros que ni siquiera ponen el por, ¿no? Acá está aclarado que está comiendo algo, ¿no? Siempre está bueno aclarar que es una captura o que es un simple movimiento sin captura. Dama G5, fíjense que para el movimiento de la dama ponemos la D mayúscula y no la R, porque si no lo vamos a confundir con el rey, ¿no? Para el movimiento de la dama ponemos dama mayúscula, G5, a donde se movió. La partida continúa con caballo por F7, ¿no? Vemos F7 que es el punto donde siempre hay ataques, ¿no? Al igual que F2. ¿Sí? Caballo por F7, se comen el peón, se ataca la dama, se ataca el caballo, ¿no? Entonces ahí está, caballo mayúscula por F7 porque se come un peón. Dama por G2, dama mayúscula porque se come una pieza, y G2 es la casilla donde va la dama, ¿sí? Nombre de la casilla G, apellido 2. Torre F1, ¿sí? La torre T, torre F1, ¿sí? Tenemos ya, en el momento ya vimos de todas las piezas, ¿no? Siempre se pone la letra inicial, ¿no? De la pieza. Y ahora la dama se movió y se comió el peón, ¿no? Dice ahí claramente dama por E4, ¿sí? Y este dama por E4 es un jaque, ¿sí? Porque la dama le está apuntando al rey. Y cuando alguna pieza de las nuestras, ¿no? O la del rival, ¿no? Le apunta al rey, tenemos que poner un más al lado, ¿sí? En todos los libros hay un más cuando hay un jaque al rey, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir del jaque. Entonces ponemos dama, porque es la dama que se movió, porque está comiendo algo, y E4, que es la casilla a donde va a llegar la dama. En la partida taparon con el alfil, jugaron alfil, ¿no? A mayúscula, E2, ¿no? E2, y ahora con el movimiento caballo F3 dieron jaque mate, ¿sí? Es jaque mate porque no se puede comer, porque la dama le está diciendo jaque y el rey está encerrado entre sus propias piezas, ¿sí? El caballo le está dando jaque al rey. Bueno, y este jaque mate, en este momento, acá la compu, ¿sí? Me indica con el hashtag que es un jaque mate, ¿sí? En los libros seguramente aparece también como dos signos de más. Dos signos de más también significa jaque mate, ¿sí? Bueno, entonces ahí más o menos vemos cómo se mueven todas las piezas. Vamos a ver alguna cosita más, algún movimiento especial, ¿sí? que podemos tener. Son algunos pequeñitos, ¿no? Es muy probable que en alguna partida pueda darse, ¿no? Esto lo puse en especial, ¿no? Fíjense que el peón se movió a E4, entonces ponemos E4, las nenas juegan peón E6, ¿sí? Fíjense que si vamos acá, E es el nombre, apellido 6, perdón, la flechita no me deja, apellido 6, ¿no? Peón E6, ¿sí? La partida continuó con el peón a E5, ¿no? Movimiento de las blancas, ¿sí? Acá, blancas, negras, ese movimiento de la blanca, E5, y las piezas negras jugaron D5. Ustedes saben cuando un peón se mueve dos pasos, ¿sí? Y se coloca al lado de un peón rival, ¿sí? En ese momento que se movió 2 pasos y nos toca jugar a nosotros, tenemos la oportunidad de comer al paso, siempre y cuando nos toca jugar a nosotros después de que el peón se movió 2 pasos. Digo y acentúo 2 pasos porque si no, no se puede hacer esta jugada que es el peón al paso, ¿no? Y yo nomás quiero ver cómo se anota, ¿no? Para comer al paso se come del peón de E, entonces ponemos E por D6. Fíjense, el peón de E se come y termina en D6, entonces E por D6. No importa que el peón que se coma es el que está en D5, ¿no? La jugada es E por D6, ¿sí? Y el peón desaparece, y está todo bien, ¿no? Acá se comió de alfil, entonces alfil a mayúscula por D6, ¿sí? Y todo está perfecto. Vamos a ver una captura más, ¿no? Por ejemplo, puede ser una partida que se juegue así, ¿no? E6, en vez de E5 podemos jugar D4, el peón a D4, D4. Las piezas negras pueden responder con D5,
5, el peón a D5, ¿no? Claramente, ¿sí? Nombre y apellido de la casilla D5. Y nosotros podemos capturar. Fíjense que la captura, lo curioso es que es igual que el peón al paso, ¿no? Ponemos E por... Perdón, no es igual que el peón al paso, justamente se comió el peón donde termina, en la quinta fila. Entonces E por D5, siempre a donde termina, ¿sí? Acá los dos peones se comen, pero lo importante es dónde termina nuestra pieza. E por D5, ¿sí? Y es curioso que si las piezas negras comen, también la jugada es E por D5, ¿sí? Se nota igual, ¿no? Porque es el peón de E que come en D5, ¿sí? Bueno, una vez visto esto, nos falta ver el enroque, ¿sí? Si nosotros vamos a suponer una partida caballo F3, alfil D6, alfil D3, caballo F6 y jugamos enroque corto, se pone 0-0, ¿sí? Por ejemplo, otra posibilidad puede ser que nosotros querramos hacer el enroque largo, entonces sacamos el alfil, sacamos el caballo, ¿no? Sacamos la dama, nuestro rival hace enroque corto, es 0-0, y si hacemos enroque largo es 0-0-0, ¿no? Son 3 huevitos para el enroque largo, 2 para el cortito, ¿sí? Bien, y ahí sabemos cómo se anota cuando queremos enrocar, ¿sí? Bien, tenemos enroque corto, enroque largo, el movimiento de las piezas siempre recuerden que es, si son piezas así que no son peones, se pone una letra delante de la pieza que se mueve. Si es un peón, no se coloca nada. Vamos a otro movimiento excepcional del ajedrez, que es cuando coronamos, ¿sí? Yo tengo una pequeña partidita, ¿sí? E4, peón G6, ¿no? Anotamos nomás G6, D4, alfil G7, H4, ¿no? H4, ¿no? C5, H5. No voy a mostrar qué es lo que pasa en la partida, lo importante es que veamos, ¿no? Alfil por D4, ¿no? A dónde termina el alfil. H por G6, H por G6, el peón de H que come C6, el peón de H que come G6, dama por D4, ¿sí? Torre por H1, ¿sí? Una partida que se jugó de esta manera, dama G7, ¿no? Siempre ahí, fíjense, ustedes pueden corroborarlo, que es la casilla justamente G7, que es a donde va la dama, ¿no? Salió el caballo por F6, que es una casilla muy normal, es que acá está anotada, ¿no? Caballo F6 y el peón avanzó a E5, y ahora cuando el peón avanza ataca al caballo, ¿no? Entonces la torre retrocede a H7, torre H7, atacando a la dama, ¿sí? H7, ¿no? Entonces acá el peón se comió al caballo y no ponemos, fíjense, no ponemos peón por caballo, ponemos E, porque es el peón de E, por F6. Sabemos que es un peón, porque no tiene nada escrito, ¿no? La torre se comió a la dama, no ponemos torre por dama, simplemente ponemos torre por G7, ¿no? Torre, porque es la torre que se mueve, G7, que es la casilla a donde se mueve, y ponemos un por porque está comiendo. F por G7, F por G7, ¿no? Caballo C6, y acá el peón avanza y corona, entonces ponemos G8, que es la casilla donde va a ir el peón, y la pieza a la que queremos coronar. Si queremos coronar torre, ponemos la T de torre. Si queremos colocar alfil, ponemos la A de alfil. Si queremos colocar caballo, ponemos la C de caballo. Y si queremos colocar dama, como fue en la partida, ponemos la D mayúscula de dama y el hashtag mate, porque le estamos dando jaque mate al rey, ¿sí? Bueno, ese es cuando coronamos tenemos que poner simplemente en qué pieza, en qué casilla va el peón, ¿sí? La casilla donde está el peón, a dónde va a ir, y la pieza a la cual nosotros elegimos. En muchos libros se pone G8 igual dama, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, quiero mostrarles una posición particular. Voy a ver si la puedo, esto no estaba previsto, voy a configurar la posición, ¿sí? Vamos a ver acá, tengo en el tablero, no sé cómo se estará viendo ahí. Todavía no se está viendo nada. Ahora voy a poner una posición en particular que es muy importante, que siempre nos equivocamos, pero vamos a poner ahí.
poner un rey aquí, vamos a poner un rey acá y vamos a poner esto. Bueno, vamos a ver esta posición, que es una posición al azar, simplemente para mostrarles qué sucede cuando dos piezas que se llaman igual quieren ir al mismo lugar, ¿sí? ¿No? Vamos a ver qué sucede. Espero que se esté viendo bien. Sí, se está viendo perfecto. Bueno, tenemos, por ejemplo, en el primer caso, yo quiero mover una torre negra, ¿sí? Y la quiero mover la torre que está en H8, esta torre acá la quiero mover un pasito al costado, ¿sí? Entonces están ustedes, imagínense, pasando la partida y si anotaron torre solamente y G8, no sabemos si es esta torre la que se movió o si es esta torre. Entonces tenemos que aclarar. Entonces, para aclarar, ponemos, como están en la misma fila, ¿sí? Ponemos torre de H, ¿sí? Que es la que quiero mover, G8, ¿sí? Entonces aclaramos torre de H, G8. Fíjense que la jugada blanca no hay nada porque le toca jugar al negro, ¿sí? Así que torre de H, G8, ¿sí? Ahora le toca jugar al blanco. Puede ser que el blanco mueva un alfil, por ejemplo, vamos a suponer, mueve este alfil acá, vamos a suponer alfil F3, y quiero mover este caballo lo quiero mover acá. Pero fíjense que los dos caballos pueden ir a esta misma casilla. Entonces tengo que distinguir cuál de los dos caballos se mueve a la casilla C6, ¿sí? Puede ser este o puede ser este. Entonces lo que lo diferencia es que están en diferente, ¿sí? En diferente fila, ¿sí? Están en la misma columna y en diferente fila. Entonces tengo que poner, si quiero mover este caballo, es caballo que está en la fila 7, C6, ¿sí? Caballo de la fila 7, C6. Si quisiera mover el otro, es caballo que está en la fila 5, C6, ¿sí? Caballo 5, C6. Eso es cuando dos piezas quieren llegar al mismo lugar. Lo mismo sucede si yo quiero agarrar, por ejemplo, esta torre y la quiero mover acá, ¿no? Como se encuentra en la misma fila, tengo que aclarar qué columna es. Torre de E, F8, ¿sí? Aclaro, ¿no? ¿Dónde está en la columna E? F8, ¿sí? Eso es cuando dos piezas que se anotan igual quieren ir al mismo lugar, ¿no? A la misma casilla, ¿no? Entonces, o sea, puedo elegir entre esta y esta, ¿no? Entonces tengo que aclarar, por eso tengo que colocar torre de, por ejemplo, de H, G8, porque podría ser torre de F, G8. Entonces aclaro, ¿sí? Colocando simplemente en minúscula la columna donde estaba la pieza. Bueno, espero que les haya servido esto que les he explicado, ¿sí? Creo que ahí está todo. Nosotros también podríamos practicar, ¿sí? Practicar el tema de las coordenadas, ¿sí? Y para practicarlo, ¿sí? Podemos ir a Lichess, por ejemplo, ¿sí? Que tiene esta opción que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Acá lo tengo preparado, ¿sí? Ustedes están acá en Lichess, ¿sí? En el inicio de Lichess, ¿sí? Puse simplemente ahí el inicio, y supongamos que queremos practicar las coordenadas. Vamos a donde dice aprender, ¿sí? Donde dice aprender, acá en la parte superior, y donde dice coordenadas, ¿sí? Y nos va a aparecer la siguiente pantalla, en la cual acá vamos a poner orientación de piezas blancas, ¿sí? Al principio vamos a orientarnos con las piezas blancas, y fíjense que no están marcadas las coordenadas, ¿no? Pero nosotros sabemos siempre que H1 es blanco, ¿sí? Que H8 es negro, y bueno, y que acá es A, B, C, D, E, F, G y H, ¿no? Entonces ponemos acá comenzar entrenamiento y van a ver lo que va a suceder, ¿no? Nos va a aparecer una casilla G5. Entonces vamos A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5 y tocamos en G5, ¿no? Por ejemplo, acá me indica que es F2 y voy A, B, C, D, E, F, 2, ¿no? Siempre de las piezas blancas, ¿no? De izquierda a derecha, D4, A, B, C, D,
1, New 2, message for you. 3, 4. Y sería acá, ¿no? Acá se me acabó el tiempo, ¿no? Lo hice lento para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Podemos hacerlo una vez más, ¿no? Por ejemplo, C6 es A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estamos, C6. E3, A, B, C, D, E. 1, 2 y 3, ¿no? H4, A, B, ahí es acá, ¿no? H4 sabemos que si este es A, esta es H y 4 sería acá, ¿no? E7, A, B, C, D, E, 7. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos haciendo y en algún momento vamos a tener más velocidad al hacerlo y vamos a poder hacerlo ya sin hacer esta tarea que hacemos al principio, que es decir A, B, C, D y contar hacia arriba, ¿no? Si nosotros lo hacemos con las piezas negras, vamos a ver qué sucede. Van a ver, comenzar entrenamiento. Y me dice E6, entonces cuento desde acá arriba. A, B, siempre de la orientación de las piezas blancas. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? C8, A, B, C, y acá en el fondo 8. B3, A, B, 1, 2 y 3. ¿No? Siempre la orientación la dan las piezas blancas, ¿no? Sabemos que acá, ¿no? Donde están las piezas blancas, la primer fila es 1, ¿sí? ¿No? Sabemos que esta casilla H1 siempre es blanca, el cuadro blanco va a la derecha del jugador que lleva las New piezas message for you. blancas, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos eso, simplemente marcamos A, B, C, D, E y elegimos la casilla que queremos llegar, ¿sí? Esta siempre es A y esta siempre es H, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado a toda la gente de Torre, ¿sí? Al que miró este video, ¿sí? Si hay alguien del PDARG o tal vez alguien que entró en el canal simplemente buscando cómo leer un recorte de un diario. Me acuerdo cuando yo era chico, ¿sí? Ahora voy a poner la pantalla. Cuando yo era chico leía en La Nación, estaba Pablo Ricardi, escribía los viernes, no sé si seguirá haciéndolo, una columna de ajedrez y ponía partidas y problemas, ¿no? Bueno, con esto más o menos creo que los voy a ir orientando para que ustedes puedan pasar las partidas del diario, ¿sí? Bueno, hay que solamente practicar y leerlo de a poquito, hay que tener paciencia. Les mando un saludo y será hasta el próximo video. Chau chau.